Shalom y muchas bendiciones para todos. Hoy quiero compartirles esta tercera parte de Deuteronomio 32, el cántico a los hijos de Israel. Y vamos a ver ahora el verso 41 y 42. Dice así: Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Esta reluciente espada es la espada del Espíritu, que es la palabra del Elohim viviente. Al decir que la afilare, representa que está listo para ejecutar el juicio. Y reluciente es su justicia, su poder divino. Él mismo toma el juicio en sus manos, mostrando su soberanía como juez supremo. En Apocalipsis 1:16 describe a Yeshua y dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto está relacionado con la palabra de Elohim, que es poderosa para juzgar y gobernar. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su espada, que es la palabra, no solo es para castigo, sino también para corrección, purificación y salvación. Hoy podemos decidir si nosotros vamos a dejar que su espada, que es la palabra, corte el pecado en nuestro corazón y que podamos tener ese cambio día a día que Él quiere proporcionar en nuestro caminar, o simplemente vamos a tener que enfrentarla como juicio en los últimos días. En Apocalipsis 19, en el verso 13 dice: Yeshua estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Tenemos que entender que lo que está escrito se cumplirá, y es Yeshua, el Hijo de Elohim, a quien se le entregó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, Él ejecutará todo lo que ha sido declarado desde el principio por el Padre, y el tiempo se acerca, y ya no será más como está escrito. El juicio comienza por su pueblo y luego a todas las naciones de la tierra, como dice en Jeremías 25:33. Y yacerán los muertos de Adonai en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aquí se describe el juicio divino y justo. La muerte será extendida, no habrá luto ni entierro a los muertos, y quedarán expuestos como estiércol. Aquí vemos la severidad del juicio de Elohim, pero también la grande necesidad de arrepentimiento que necesita esta tierra. Nuestro Creador es paciente, pero también es justo en todos sus juicios. En Isaías 34:5 nos habla sobre esta espada. Dice: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Elohim va a responder con juicio a las naciones que han oprimido a Israel. Aunque su pueblo ha pecado, Él no va a dejar sin castigo a sus enemigos, que han aborrecido y despreciado a su pueblo, y Él saldrá a nuestra defensa. La venganza de nuestro Padre no es impulsiva o desproporcionada, es una justicia divina, retributiva y justa. Recordemos que Él dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Hebreos 10:30, yo daré el pago, dice el Adón. Pareciera que su justicia tarda en llegar, pero no es así. Ya no se tardará más y será completa. O sea, Él está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Por eso le dio 120 años a la humanidad. Pero el tiempo está llegando a su fin y hay que despertar.
El favor del Padre no anula o disminuye su justicia. Es su palabra la que va a cumplirse. Por ejemplo, hay personas que dicen que estamos bajo la gracia y por eso ahora todo se nos es permitido. Eso ha sido muy malentendido. Y el que Él tenga esa gracia o ese favor no disminuye que Él va a traer sus justos juicios por la rebeldía a su palabra. Él nos tiene que disciplinar como un padre a su hijo, pero también nos defiende y no permite que nuestros enemigos abusen sin consecuencias. Tenemos el ejemplo cuando Él castigó a Egipto, a Faraón, por la opresión del pueblo. El padre le dijo, deja ir a mi primogénito. O si no, tomaré tu primogénito, o sea, primogénito por primogénito. Pero vemos que el faraón se negó y después de 10 plagas, el padre tomó su primogénito y aún ahí supuestamente Faraón se quebró y dejó ir al pueblo. Pero después se ardió en ira por el orgullo y la arrogancia y fue y persiguió su ejército al pueblo. ¿Pero qué hizo el padre? Abrió camino, milagroso y poderoso. Su pueblo cruzó al otro lado. ¿Y cómo quedó el ejército poderoso de Faraón? Ahogado en el mar Rojo. También cuando la caída de Babilonia, el padre lo usó para el castigo a Judá, pero luego castiga a Babilonia por su crueldad y después ellos fueron conquistados por los medos y por los persas. También está la muerte de Amán y su decreto diabólico para destruir a los judíos. Y todo porque Mardoqueo no se le inclinaba. Su ira se encendió porque un judío justo y recto no se le doblegó. Entonces, él hizo todo eso para ponerlo en una horca, pero ¿qué hizo el padre? Revierte la situación. Y la horca que Amán había creado o diseñado para Mardoqueo, él mismo fue colgado en ella. Y los judíos vencen a sus enemigos, como dice en Esther 9:1. El día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Entonces vemos que nuestro Padre no es indiferente al sufrimiento de su pueblo, sino que Él permite el castigo por nuestra desobediencia y pecado, pero también actúa contra los opresores y enemigos. También cuando habla de larga cabellera del enemigo, se refiere a la derrota de los guerreros más poderosos y arrogantes, temidos y fuertes. En la antigüedad, el cabello largo era una señal de fuerza, valentía y poder. Hoy podemos ver en la lista de los ejércitos más poderosos del mundo, con mayor capacidad militar, tenemos Estados Unidos, Rusia, China, que tienen un ejército que se ve poderoso. Bueno, para el Padre eso no es nada. Entonces, ellos serán humillados y destruidos, porque todo aquel que se exalte contra Elohim y su pueblo, él lo va a humillar. Entonces, todo este juicio, todo este castigo simboliza el fin del mal y la vindicación de su pueblo. La vindicación no es solo defensa, es cuando Elohim actúa con justicia para defender a los inocentes y exponer a los culpables. Él restaura el honor y la bendición de todos aquellos que confiamos y esperamos en Él. Ahora, ¿qué nos enseña Yeshua? En Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De nosotros es perdonar y orar, y de Yeshua es dar la paga que corresponde. Por muchos enemigos que nosotros tengamos hoy, vamos a dejar el juicio en las manos del Creador y orar por ellos para que procedan al arrepentimiento. Entonces, el enfoque en estos versos del cántico es que tengamos la certeza de que Yeshua nos defenderá y que su palabra no pasará, como dice en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Él ha dicho que va a hacer, lo hará y nada ni nadie lo podrá estorbar. O como dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esta parte del cántico nos puede dar esa seguridad, esa certeza de que el Padre va a comenzar, sí, su juicio primeramente por su pueblo. Él primeramente nos va a disciplinar a todos nosotros como nación, como pueblo, como ese pueblo llamado
al pacto, y después de eso Él se va a encargar de todas esas personas, de todos esos pueblos que se han levantado para humillar, para vejar, para maltratar, maldecir, para destruir a su pueblo, porque esa es una justa retribución. Por eso hoy nosotros debemos continuar con esa oración, clamando por ellos, perdonando de todo corazón, como nos enseñó nuestro Rey Yeshua, y Él se va a encargar en su tiempo y en su momento de hacer esta justa retribución. Y que no tengamos temor, como dijo Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Podemos ver esos ejércitos multitudinarios y armados y con largas cabelleras y con poderío y todas esas cosas, pero recordemos que aquel que ayudó a su pueblo cuando llegaron ahí al borde del mar y no había salida, aparentemente no había salida, iban a perecer, y aquel ejército ya me lo imagino todo erguido pensando que iba a destruir a Israel, y el Padre abrió un camino poderoso y milagroso para que su pueblo pasara en seco y cruzara al otro lado. Y acabó con el ejército poderoso de ese entonces de Egipto, y quedaron como langostas ahí arrojadas en el fondo del mar. Entonces nosotros tengamos esa convicción de que aunque pareciese que no hay salida, que no hay camino, el Padre va a abrir un camino milagroso para que nosotros podamos cruzar al otro lado, y nos guardará y nos protegerá. Yo les invito a que sigan escudriñando este cántico y que lo permitas que el Padre lo ponga en tu boca para que lo puedas hablar a los hijos de Israel. Quizás en este tiempo no nos quieran escuchar o piensen que esto está abolido, que está obsoleto, que fue, que ya no es para ahora. Pero esta semilla el Padre la está poniendo como un testigo en el corazón de su pueblo, para cuando lleguen esos tiempos difíciles, aquellos que no quieran hoy escuchar, que no quieran al menos tomarse el tiempo de leer y decir, mira, aquí estoy yo, perdóname, esa palabra en ese momento venga a su espíritu y ellos reconozcan que todos como pueblo hemos dejado a la roca de nuestra salvación, que nosotros también somos esta generación perversa y torcida, que hemos sido desleal a nuestro Creador. Y Él todavía nos da su palabra, todavía nos trae a las sendas antiguas, todavía nos bendice con estos tesoros de lo alto, y aún así queremos vivir como nosotros queremos vivir, no honrándole como Él quiere ser honrado. Entonces, esto es algo que nos confronta, pero no para lastimarnos ni hacernos daño, al contrario, para traer sanidad a nuestra vida, para limpiar nuestras aguas, que ya no fluyamos en esas aguas estancadas, sino que ríos de agua viva corran en nuestro ser. Y eso es lo que el Padre quiere, traer la purificación de su pueblo, traer la restauración de su pueblo. Pero todo comienza en que el pueblo deje de tener el corazón de piedra para que Yeshua pueda poner en nuestros corazones renovados de carne su palabra. Y no es que la escribe de manera literal, es que hace que vayamos con el tiempo viviendo su palabra, porque eso es lo que Él quiere, que la vivamos, porque ese es el nuevo pacto. Muchas bendiciones.